les damos la bienvenida a esta segunda mesa. Quiero comentarles un poco cuál es el objetivo, que es analizar el impacto que tiene el modelo actual de federalismo en la concreción de derechos, puntualmente los derechos de fuente internacional. Por lo tanto, el análisis que vamos a trabajar a lo largo de la mesa, pues tiene como referente obligado las reformas de 2011 y la del 2021, que ya hemos platicado a lo largo de esta mañana. Para mí es un gusto enorme darles la bienvenida al magistrado Luis Efrén Ríos Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Bienvenido, Luis Efrén, qué gusto coincidir en este espacio. A la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, quien labora en el Poder Judicial de la Federación, a la magistrada Armida Ramírez Dueñas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y a pues un compañero de causa ya de hace muchos años, ¿verdad? Querido Luis Tapia, quien es un defensor de derechos humanos y ha utilizado de manera constante en su práctica el amparo como mecanismo de defensa de los derechos humanos. Entonces, tenemos un panel de lujo donde vamos a poder escuchar desde distintos espacios voces que nos van a permitir, pues, enriquecer este análisis sobre el amparo directo y su impacto en la justicia local. Bueno, la dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Van a tener las personas que van a exponer un máximo de 15 minutos para su primera intervención y yo me disculpo porque me toca hacer el papel más difícil de la mesa, que es estar cortando el tiempo. Entonces, cuando sean los 15 minutos, yo voy a levantar una hojita blanca para decirles que pues se ha concluido este espacio, porque la finalidad es que podamos tener un intercambio con nuestro auditorio a través de preguntas y respuestas y también al final nos interesa mucho escuchar sus conclusiones. Entonces tenemos esta primera parte inicial para escuchar sus distintos posicionamientos, después vendrán 30 minutos para preguntas y respuestas y yo quiero invitar a todas las personas que están acá en Zoom, pero también a quienes nos están siguiendo desde el Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas a que pongan a través del chat sus preguntas. Nosotras vamos a estar recogiendo estas preguntas y se las haremos llegar a nuestras personas ponentes. Pueden ser preguntas dirigidas para un ponente en específico o pueden ser en general y ya yo como moderadora de este espacio las iré colocando en el tiempo para ello. Y después tendremos una intervención de cierre a cargo de cada una y uno de ustedes y al final pues las conclusiones de la mesa. De nuevo, una bienvenida a todas, todos, qué gusto que estemos acá dialogando sobre un tema muy necesario para el acceso a la justicia en México, particularmente poniendo el foco en los derechos humanos. Voy a ceder el uso de la voz en primera instancia al doctor Luis Efrén Ríos Vega. Me voy a permitir leer solo unas líneas de su muy extenso currículo. Él es doctor en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue director general y fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Fue presidente fundador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila. Es autor, editor y coordinador de artículos y libros de derechos humanos. Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Magistrado, tiene usted el uso de la voz por máximo 15 minutos para esta primera intervención inicial. Muchas gracias, María Elisa, por la invitación y, por supuesto, a todos mis colegas que hoy participan en esta sesión. Agradecer, obviamente, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por abrir este espacio de discusión con operadores de justicia local, que creo que es una reflexión importante en el marco de nuestro federalismo judicial. Como el tiempo es breve, trataré de dar solamente algunas líneas introductorias a partir de mi experiencia que he tenido durante los últimos 2 años como magistrado local en torno al impacto que desde el punto de vista jurisdiccional me parece tiene la justicia federal por vía del amparo directo en la jurisdicción local. En primer lugar, y esto creo que, digamos,
yo todavía no tengo un panorama lo suficientemente completo sobre este impacto, porque los asuntos que en lo particular he tenido la oportunidad de reflexionar en mi ámbito de mi competencia todavía son asuntos que no han sido del todo revisados por la justicia federal. Entonces, no puedo tener, digamos, una práctica muy clara porque todavía lo que se ha revisado de mis sentencias o inclusive de mis votos disidentes todavía no encuentra una, digamos, respuesta de la justicia federal por los tiempos que de una u otra manera existen en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, en términos prácticos o teóricos, más que prácticos teóricos, quisiera destacar algunas líneas que me parecen importantes. En primer lugar, si uno pensara que la justicia local tiene un diálogo con la justicia federal, eh, en realidad tendríamos que asumir la doctrina del diálogo judicial y en realidad no solamente en el ámbito local, sino también nacional e internacional, siempre ha existido la crítica de que los jueces no dialogan, ¿no? En sus diversos ámbitos de jurisdicción. En realidad son monólogos jurisdiccionales en donde se asuman ciertos estándares o ciertas doctrinas internacionales o nacionales o locales, ¿no? Entonces, hay siempre un punto de partida que los jueces en realidad no estamos construyendo un diálogo en función de la construcción de nuestras interpretaciones de los hechos o las interpretaciones jurídicas, sino simple y sencillamente asumimos un diálogo, ¿no? En un monólogo más que un diálogo. En segundo lugar, si vemos la realidad del federalismo mexicano, hay una tradición y me parece que eso es una práctica muy común y que ahora yo lo he visto más acentuado en el ámbito local, en donde el amparo como última instancia se ve como la referencia de la última palabra, sea a través de los tribunales colegiados o en revisión de manera excepcional con la Suprema Corte de Justicia, en donde los jueces federales, los jueces locales, en gran medida no se toman muy en serio el labor de interpretar o decidir los asuntos por aquella premisa de que, pues vete al amparo, ¿no? Allá que en el amparo te digan cómo se debe de resolver ese tipo de asuntos. Además, si le agregamos que durante mucho tiempo el control de convencionalidad o el control también difuso, los jueces locales, aunque hay tribunales como el de Coahuila o de otros estados que tienen una justicia constitucional local, pero al margen de la defensa de la constitución local, también han sido omisos los jueces locales de construir, digamos, interpretaciones de control de convencionalidad o de control difuso de constitucionalidad. Si además le agregamos que los jueces federales, cuando revisan las cuestiones constitucionales locales, ya no solamente de control de convencionalidad, sino de control difuso, ven esas cuestiones de defensa de constitucionalidad local como cuestiones de legalidad, pues también hay un demérito en cuanto a la interpretación de la misma. Y si además de todo esto le agregamos que los jueces federales han venido, y sobre todo la Suprema Corte de Justicia, bueno, aunque ahora hubo un precedente reciente, pero referido a la jurisdicción federal, pero han venido acotando, digamos, los límites de los jueces locales en cuanto al control de convencionalidad, digamos, la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, del Distrito Federal, pues creo que hay poco margen en cuanto a esa posibilidad de generar interpretaciones, diálogos y, por supuesto, una serie de referencias que pudieran complementar en ese sentido nuestra posibilidad de dialogar con la justicia federal, ¿no? Este panorama creo que es común en la República. Eh, no es algo atípico, pero por lo menos eso es una evidencia en mi experiencia jurisdiccional, pero que además en lo particular era una referencia que desde el punto de vista académico, los que hemos estudiado los temas de justicia constitucional, pues tenemos como una referencia clara.
Ahora, ¿qué áreas de oportunidad puede haber frente a este contexto crítico, obviamente, de la justicia local frente a la federal? Yo creo que los jueces locales, al margen de que tengan un modelo local de justicia constitucional local, al margen de que tengan la facultad constitucional de control de convencionalidad y también de control difuso, creo que tienen una gran oportunidad como primera instancia, como una etapa inicial, de ir construyendo los debates de la justicia a partir de las diversas interpretaciones que desde el ámbito no solamente internacional, nacional, sino también local se pueden desarrollar. Por ejemplo, eh, en materia penal, nosotros en el Tribunal de Apelación hemos venido construyendo algunos precedentes que en cierta medida son diferentes a la tradición jurisprudencial, no solamente de los tribunales colegiados, sino también de la Corte, ¿no? O sea, por citar algunos casos, cuestiones como juzgar con perspectiva de no impunidad, que es un estándar internacional, no es, digamos, un estándar muy recurrido que uno encuentre en la jurisprudencia federal. Incluso recientemente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un tema sobre conflicto de interés de derechos entre víctimas e imputados y lo resolvió como un problema de sucesión temporal de leyes para aplicar de forma ultraactiva la ley anterior y no la ley posterior. Sin embargo, si revisáramos los estándares internacionales relacionados con el tema del derecho a ser beneficiado por una ley posterior, como una mejor pena, y si revisáramos los estándares de impunidad, a lo mejor, desde el punto de vista internacional, te daría una interpretación diferente. Entonces, si los jueces locales asumimos también esas perspectivas, me parece que le damos la oportunidad a nuestra última instancia, que es la justicia federal, de emitir, digamos, una interpretación final sobre ese tipo de temas. Pero si nosotros como jueces locales no ponemos a discusión esos temas en nuestro ámbito, pues difícilmente los jueces federales van a tener esa oportunidad. O casos, por ejemplo, que tienen que ver, nosotros como Tribunal Constitucional Local, hemos conocido en los últimos años de algunos asuntos relevantes en materia de restricciones de libertad de circulación del COVID, ¿no? Quizás al principio, desde el año pasado, nos pronunciamos sobre el tema de la validez o no de los decretos del gobernador, y ese tipo de temas quizás todavía no se han analizado en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia o apenas comienzan a revisarse de manera específica en materia familiar, en algunas cuestiones, o en materia de derecho penal, sobre los problemas de COVID, sobre litigios muy específicos. Pero el debate sobre la constitucionalidad de las restricciones, si no es a través de planteamientos locales, pues creo que tampoco se pueden permitir un diálogo sobre ese tipo de temas en donde obviamente en la sentencia del Tribunal Constitucional Local, pues se plantearon muchos temas como federalismo sanitario, como estándares de restricción a nivel nacional, internacional, etcétera, ¿no? O también, por ejemplo, temas tan sencillos como el antiformalismo judicial. Yo soy magistrado adscrito a la Sala Penal, estoy adscrito al Pleno y estoy adscrito obviamente como miembro del Tribunal Constitucional. Pero en el Pleno revisamos, por ejemplo, casos que tienen que ver con la cosa juzgada, con la revisión de la cosa juzgada. Bueno, es como nuestro amparo contra terceros, ¿no? Para anular leyes de primera instancia. Entonces, ahí tenemos, digamos, debates permanentes sobre el derecho al recurso judicial efectivo, sobre si en materia mercantil, por ejemplo, a falta de legislación local civil, se puede plantear una nulidad por cosa juzgada. Se ha planteado ese tipo de temas, o el antiformalismo en función de la subsanabilidad o en función de problemas que tienen que ver con requisitos esenciales o no, o desproporcionados. Bueno, ahí los jueces locales tenemos permanentemente discusiones y obviamente, pues, cuando lleguen vía amparo directo esos temas,
pues la justicia federal va a tener la oportunidad de revisar en qué medida nuestras interpretaciones pueden ser conformes o no al texto constitucional que el Tribunal Federal tiene como última instancia la referencia para decidir, ¿no? En suma, me parece que hay toda una agenda de temas. Yo en estos 2 años he tenido la oportunidad gratamente de verificar que la justicia local es un gran laboratorio de temas de constitucionalidad nacional, local e internacional, ¿no? El problema implica en qué medida los jueces locales o los magistrados asumimos estos estándares. Los asumimos obviamente con rigor, con prudencia, por supuesto con límites en función de algunas interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia ha tenido, y en esa medida, cómo podemos dialogar a partir de nuestro régimen local, que de una u otra forma le permitiría a la justicia federal ir construyendo una doctrina más sólida sobre este tipo de temas. En materia penal, como lo digo, hay retos muy importantes sobre el ejercicio de derechos fundamentales del imputado y de la víctima. Yo en estos 2 años han habido quizás más votos particulares que sentencias, pero sin duda alguna hay una gran agenda problemática de los retos que de una u otra manera se presentan en la jurisdicción penal, y que muchos de esos retos o problemas son más ricos o son más interesantes o son más amplios que lo que llega a veces a la jurisdicción federal. Es muy poco en realidad lo que llega a la jurisdicción federal. Dos, también el hecho de que los jueces locales se tomen en serio, digamos, su papel en la defensa de los derechos humanos, pues plantea no solamente conocimientos con rigor científico, sino asumir serias responsabilidades en el sentido de no esperar a que la justicia federal diga ese tipo de temas, ¿no? O sea, es muy común decir, bueno, en materia penal hay un caso de tortura. Bueno, pues que la justicia federal nos diga, ¿no? ¿Y por qué la justicia federal nos tiene que decir? Pues si nosotros tenemos que resolver si en un caso concreto hubo o tortura, ¿no? O temas, por ejemplo, de traslado de reos, ¿no? Que es uno de los temas muy concretos que plantean cosas muy sensibles en la justicia federal. Bueno, ¿por qué tenemos que esperar que un juez de amparo o un tribunal colegiado en una sentencia definitiva tenga que validar o no la constitucionalidad de un traslado involuntario por razones de delincuencia organizada? Pues creo que los jueces locales tenemos que emitir, digamos, ese tipo de referencias, y recientemente tuvimos una discusión sobre el derecho a la garantía de audiencia en esos traslados urgentes, ¿no? Entonces, creo que ese es el segundo papel importante. Y tercero, y con esto termino, creo que los jueces locales tenemos que ser muy deferentes o responsables con, obviamente, la justicia federal, porque es nuestra instancia revisora, es nuestra instancia de última instancia, ¿no? Pero tenemos que asumir una posición crítica también a la justicia federal, ¿no? O sea, hay muchos precedentes en donde yo he tenido la oportunidad de discutir temas penales, temas civiles, temas familiares, etcétera, que no participo de muchas concepciones de la jurisprudencia federal. Claro, sin violar la jurisprudencia federal, que es obligatoria para mí, porque si no es un asunto de responsabilidad, creo que los jueces federales tenemos la obligación de ir matizando, de ir poniendo versiones interpretativas diferentes, de ir siendo más exhaustivo, para que la justicia federal se dé cuenta a veces de que el copiar y pegar a veces algunas tesis no es muy razonable en ciertos contextos de jurisdicción local. Es cuanto, María Elisa. Muchas gracias, y estoy obviamente a disposición de tus preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, magistrado Luis Ríos, por este panorama tan claro que nos marca respecto a la interacción entre la justicia local y la justicia federal. Inicia de manera excelente esta mesa. Ahora voy a darle el uso de la voz a la doctora Iralia Pérez Fernández. Es un gusto que esté acá. Bienvenida,
doctora Idalia, voy a leer solo unas líneas de su muy extensa currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución, con mención honorífica en ambos grados. Especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. En 2009 cursó el programa de Igualdad, Género y Poder Judicial en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal. En su experiencia académica, trabaja temas de acceso a la justicia, poder judicial, derecho constitucional, derechos humanos y de las mujeres e igualdad de género en dichas materias. Profesora de la materia de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM y es integrante en el comité directivo de la Federación Mexicana de Universitarias FEM. Adelante, por favor, doctora Idalia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. A todos, todas, todes. Me da mucho gusto estar aquí. Realmente me siento muy honrada de esta invitación de la doctora María Elisa Franco Martín del Campo y del doctor Luis Fernando Rentería Barragán, quienes de verdad me refresca mucho el verles. Lástima que no podemos estar todavía presencialmente, pero poco a poco esperemos que sí. Y me honra mucho también compartir la mesa con pues distinguidas personalidades, la magistrada Armida Ramírez y magistrado Luis Eliud. También, el maestro Luis Eliud Tapia y el doctor Luis Efrén, que acaba de antecederme en el uso de la palabra. Realmente creo que los temas que se están abordando desde la primera mesa son sumamente relevantes. En mi experiencia profesional dentro del Poder Judicial de la Federación, que he tenido el gran privilegio de participar en varios espacios, ¿no? De tribunal, juzgado, me ha tocado tener ese privilegio, pues es un trabajo muy importante el realmente preguntarnos, hacemos nuestro trabajo, pero también cómo es que puede ser más eficaz ese trabajo, ¿no? El magistrado comentaba algo muy importante, ¿no? La cuestión de cuáles realmente son las limitaciones que hay para los juzgadores del fuero común, del fuero local, los magistrados, ¿no? Cómo funciona en este caso el tema que nos ocupa esta mañana, esta tarde, que es el amparo directo, y en el caso de esta mesa, pues que se refiere a cómo se hace esta interacción entre la justicia local y las normas de fuente internacional. Y bueno, entonces nuestro tema es precisamente cómo vamos a ver este muy interesante sistema, por así decir, que esperemos que con la reforma de 2021 se vuelva más ágil y más sencillo, porque algo que tiene el amparo directo es que se vuelve de repente, si de por sí el amparo, el juicio de amparo, digamos que no es el de casación, es complejo, es caro, se vuelve a veces interminable nada más para ejecutar una sentencia, es verdaderamente impresionante, tanto en amparo directo como en indirecto, como un justiciable tiene que pasar no solamente a veces años en que se resuelva su asunto, sino que además que se cumpla su asunto. Entonces yo creo que ese también es uno de los puntos que a los juzgadores y juzgadoras les toca, pues con mucho trabajo, lograr no solamente ya que culmine el juicio como tal, sino que realmente tenga un cumplimiento eficaz además, ¿no? Pero bueno, yo lo que identifico, para no irme a la historia del siglo XIX y todo eso, digo que es muy interesante, pero bueno, por el tiempo. Una primera etapa, bueno, identificarla antes del caso Radilla Pacheco contra México, luego caso Campo Algodonero, luego la reforma de 2011, cómo era la justicia constitucional en este punto del amparo directo, ¿no? Solamente, y hasta la fecha sigue siendo más o menos así, pero se ha ampliado un poco. Era únicamente sustentarnos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal para, bueno, alegar indebidas motivación, fundamentación, incongruencias, ¿no? Exhaustividad, falta de exhaustividad, y siguen siendo estos los patrones más importantes del amparo directo, ¿sí? En todas las materias. Hay materias que en algunos casos, como comentaba el magistrado, la materia penal, que es muy sensible porque tiene una intervención directa con temas de derechos humanos de manera constante, obvia. La materia civil, no se diga, la familiar, pero también las materias administrativas, la laboral, por supuesto, la penal, en fin, todas convergen
en el tema que es lo más importante, es cuestionarnos si hay justicia eficaz o no. Entonces, podríamos ubicarnos en una primera etapa donde pues eran estos artículos 14 y 16 de la Constitución, una litis pues mucho más concreta en este punto, porque como les digo, los temas iban en estos contextos, en estos puntos, y luego cuando viene un informe en el año 2007, yo en ese tiempo trabajaba en la Corte, ya hace mucho, pero ahí se vino un informe del entonces presidente, el doctor José Ramón Cosío, viene a inquietar para bien, porque hace un estudio para dar su informe de presidente de sala, para evidenciar que la mayoría de los amparos que se veían en la Suprema Corte, por supuesto, incluyendo el amparo directo en revisión, que como antecedió en el uso de la palabra, tiene que ser, es verdaderamente excepcional, o sea, los criterios de procedencia del amparo directo en revisión, pues evidentemente se limitan a que tenga que tener un punto verdaderamente de análisis de constitucionalidad o de convencionalidad, que sea algo muy, muy concreto, porque todo lo que tiene que ver con ese asunto, pues ya corresponde a los tribunales colegiados de circuito. Entonces, aquí la crítica fue que la Suprema Corte hasta ese momento tenía más de un porcentaje verdaderamente exagerado de asuntos que solo eran de materia fiscal. O sea, que todo lo que veía la Suprema Corte, tanto en la primera sala como en la segunda, eran materia fiscal y de impuestos, ¿no? De temas de esta índole, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las autoridades fiscalizadoras. Entonces, bueno, esto es una crítica muy importante, pero que también viene al margen después de unos cambios muy relevantes un par de años después, con el caso Radilla y Pacheco, que no solamente inquietó al foro jurídico, al ámbito jurisdiccional, tanto local como federal, sino también a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordemos que cuando llega este asunto a la Corte, pues realmente es un tema, todavía no teníamos el artículo, la reforma de 2011, entonces tenía que hacerse una interpretación de cómo se iba a ejecutar esta sentencia de la Corte Interamericana tan relevante. Y bueno, aquí podemos empezar como una primera etapa de cómo se va transformando la forma en la que posteriormente se van a presentar las demandas de amparo directo, tanto en los tribunales colegiados como para quienes a partir de esta apertura pues tratan, y qué bueno, tocan, yo siempre digo que las partes son indispensables pues para ir abriendo camino para los demás justiciables, porque van a ayudar a sentar los precedentes, las jurisprudencias. Ahora con nuestro nuevo sistema de precedentes veremos cómo esperemos que sea para mejorar y que sea un diálogo más fluido, más sencillo. Esperemos que así sea. Y bueno, cómo se tiene que haber una apertura tanto del foro jurídico, que son litigantes, los justiciables que no tienen por qué saber derecho, pero sí conocer sus derechos, es una que siempre comento. Y bueno, cómo se va abriendo este importante diálogo, ¿no? Entonces, aquí viene esta modificación paradigmática, donde México tiene que abrir su sistema al control difuso. Pero esto, bueno, en un primer punto, pues sí fue llamemos un cambio muy fuerte, muy importante, porque precisamente los jueces, juezas, bueno, los juzgadores se cuestionaban cómo iban ahora a resolver muchos asuntos con este nuevo sistema. Entonces aquí yo creo que viene una primera etapa, digamos, que entra este sistema con el caso Radilla Pacheco. Luego viene la segunda, bueno, vamos, así yo lo identifico, no porque sean etapas así, pero yo así es como las identifico en lo personal. Y luego bueno, tenemos una segunda etapa con la publicación de los criterios jurisprudenciales, que aquí es donde es muy importante, porque para quienes, por ejemplo, están apenas conociendo la materia del amparo directo, recordemos que es una litis regularmente muy cerrada. Es decir, lo que se resolvió en las primeras instancias no puede ser modificado bajo ninguna manera, salvo excepciones que se vaya a la Corte, por ejemplo, una constitucionalidad, una jurisprudencia que salga en el momento en que se está estudiando el juicio de amparo directo, en fin. Estas excepciones
podría tal vez afectar la litis primigenia, pero la realidad es que las pruebas ofrecidas en la primera etapa, las reglas procesales que vamos a ver ahorita brevemente, reglas procesales que se implementaron para que ese juicio llegara a un tribunal colegiado, es decir, si fue en una sala contenciosa, si fue en una sala materia familiar, en fin, pues eso no se puede modificar, aun cuando se tenga, y eso ya fue después criterio de la Corte, aun cuando se tenga un planteamiento de convencionalidad, ¿no? Entonces, el juicio de amparo directo con estos temas se vuelve más técnico y en muchos casos, bueno, no quiero evidenciar, ¿verdad?, mi capacidad o mi incapacidad, pero más complicada, ¿no? Habrá quienes digan, no, pues está muy fácil, pero bueno, al menos en mi capacidad se vuelve un poco más técnico, ¿no? Entonces, la Corte tiene que empezar a interpretar cómo se va a implementar este control difuso y este control de convencionalidad en el amparo directo. Entonces, se tienen que implementar criterios porque, por ejemplo, todavía había algunos. Pensemos un ejemplo, en algún caso donde era de presentar una demanda y la oportunidad de la demanda, había un artículo que establecía ciertos horarios o ciertas reglas, ¿no? Pero bueno, el abogado pues hábilmente argumenta que en el principio pro persona y una inaplicabilidad de esa norma procesal, pues tenía derecho a que se le admitiera su demanda porque habían sido un par de horas tarde, una cuestión así de interpretación. Después, con este tipo de estrategias jurídicas muy válidas de la comunidad de los abogados postulantes y abogadas, por supuesto, pues se tuvieron que empezar a hacer ya criterios con mayor precisión por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, entonces aquí entramos ya a la otra etapa. Yo lo digo muy rápido, discúlpenme si les doy la información de esta manera tan rápida y hablando de tantos años, ¿no?, de construcción, más de 10, 15 años. Pero yo creo que es interesante ir observándolo. ¿Por qué? Porque para quienes, les digo, no están apenas aprendiendo el amparo directo o ya lo dominan, pues sí, me van a dar la razón en que pues no es sencillo plantear la constitucionalidad, la inconvencionalidad de una norma dentro del propio juicio de amparo directo. No es tan sencillo, pero tampoco es imposible, ¿no? Puede ser también temas donde precisamente cómo vamos a incorporar temas de derechos humanos en una litis que es siempre, bueno, parte por sí misma es casación, es cerrada, ¿no? Entonces ese ha sido el otro reto, ha sido el tema y cómo en este caso la jurisprudencia nacional obligatoria, es decir, la de la Suprema Corte de Justicia, ahora con un sistema de precedentes que yo advierto muy interesante, que iremos viendo cómo se desarrolla y que realmente sea para facilitar los diálogos entre tribunales locales y Suprema Corte y tribunales colegiados, pues cómo vamos ojalá, a observar que la justicia sea pues mucho más sencilla, porque realmente, como les digo, la técnica de los juicios de amparo directo, bueno, también de indirecto, pero particularmente del directo, tiene reglas muy estrictas, tiene reglas donde, por ejemplo, si tú no le argumentaste algo en el juicio originario, ya no lo puedes traer a la etapa del colegiado, salvo que salga a lo mejor una jurisprudencia, como les digo, que les beneficie, en fin, cuestiones muy excepcionales. Pero el diálogo no es tan sencillo, porque también si se acuden a criterios interamericanos, por ejemplo, en una demanda de amparo, tendrá que ser desde este enfoque que les digo, es decir, siguiendo esta litis que hubo desde el principio, porque precisamente aquí viene el otro punto, que tanto los magistrados federales como los magistrados de fuero común, jueces, juezas, pues están también obligados no solamente a resolver los asuntos con base en lo que digan las reglas procesales, la Constitución, tratados internacionales, etcétera, sino también con las reglas de la jurisprudencia nacional obligatoria, porque ahí sí también podría haber una sanción si es que esta jurisprudencia no se atiende correctamente. Entonces, o no se atiende. Entonces, aquí vemos cómo es delimitar nuevas técnicas de estudio, cómo vamos a hacer que realmente esto no sea limitativo, sino que comprender un poco, que también ha sido cuestionado, ¿no? Pero comprender un poco que obedece a la propia técnica que tiene este juicio de amparo directo, que también parte de los cuestionamientos que yo tengo, por favor me dicen si me tardo más, parte de los cuestionamientos que yo tengo es ese, ¿no? Sí,
estas etapas que ha tenido que tener este amparo directo a partir del caso Radilla hacia acá, hasta nuestra nueva reforma, pues realmente nos van a brindar una mayor posibilidad de defender derechos humanos a través de este importantísimo juicio, ¿no? Bueno, hay quienes todavía debaten si es juicio o no, pero bueno, eso creo que ya es un canto bizantino, discutirlo aquí, en foros tan importantes como este. Pero bueno, el caso es que podemos entonces identificar cómo vamos a ir viendo el punto de la verdadera eficacia, ¿no? Y en este caso del amparo directo contra leyes, hay quienes dicen que no es amparo directo contra leyes, pero bueno, es una forma de llamarle. ¿Cómo realmente va a ser algo eficiente y que verdaderamente garantice al justiciable un mayor beneficio, que se le llama, ¿no? Que realmente es un mayor beneficio, que no sea algo que se vaya a la corte, tarde en resolverse, regrese, entonces ya no fue, no se admitió, y entonces pasaron años o pueden pasar meses, años incluso, para que pueda tener una sentencia que por fin concluya el asunto, ¿no? El otro punto que también me parece importante es, que también se abordó en la mesa anterior, es esta cuestión del amparo para efectos, ¿no? Que yo creo que hay que también poner ahí mucho el punto, porque no solamente saturan a los tribunales del fuero común, ¿no? Sino que también a veces son resoluciones que podrían haberse brindado con una mayor expectativa de cumplimiento de acceso a la justicia eficaz, ¿no? O sea, a lo mejor eran asuntos que realmente el colegiado sí podía atender sin invadir la competencia de las salas o de los jueces, pero yo creo que también tenemos que mirar, y es un trabajo conjunto, es un trabajo también donde todos, como dijo también otra persona que me antecedió en el uso de la palabra en la mesa anterior, pues cómo es una labor de todas y de todos, porque quienes trabajamos en esta importante institución del acceso a la justicia, ya sea común o del fuero federal, cómo tenemos también que tener esta visión de cómo ponernos a pensar en si se puede dictar una sentencia que verdaderamente impida retrasar tanto en los tiempos, ¿no? Y en este nuevo paradigma hay unas jurisprudencias muy importantes que tiene la Suprema Corte de Justicia al respecto, ¿no? Se crean estas líneas jurisprudenciales, como les digo, hay que seguir viendo cuáles siguen surgiendo a partir de la reforma de 2021, pero sí tienen un impacto directo en la labor del juzgador del fuero común, porque si aun cuando quisiera o esta quisiera acudir a criterios interamericanos, tendrá que ver también, como les dije, las líneas que se dieron en la propia Suprema Corte de Justicia. Y bueno, este es un criterio del Pleno, no es jurisprudencia, pero es un criterio del Pleno muy importante, donde pues dice, los tribunales colegiados de circuito no están facultados para ejercer el control de regularidad constitucional ex oficio respecto de normas que rigen el juicio de origen, por ejemplo, ¿no? Esta jurisprudencia es muy importante. Y también para el público que nos está haciendo favor de escucharnos, bueno, escucharme en este caso, pues realmente tener un poco esta visión de por qué cuando se dicta una sentencia de amparo directo, a veces no se atiende satisfactoriamente a algo que a lo mejor para otra persona hubieran dicho, oye, pero ¿por qué no le resolviste? ¿Por qué no inaplicaste esta norma si le iba a beneficiar mucho, no? Pero bueno, pues aquí vemos que también están estos criterios donde, pues para precisamente ir delimitando, yo no estoy en posibilidad de decir si son buenos, malos, no es, en este caso no es mi punto, no, bueno, no estoy analizando la sentencia concretamente, pero pues sí son los que rigen. Entonces, también tenemos que considerar esto, ¿no? Y bueno, eso, nada más, que consideremos que es un cúmulo de puntos que hay que considerar para afirmar si es que puede haber un diálogo fluido o no entre justicia local, el juicio de amparo directo y las normas de fuente internacional. Y les agradezco mucho su tiempo y disculpen haber abusado un poco de él. Gracias.
Doctora Idalia, muchas gracias por la presentación que nos hace usted tan clara sobre esta relación entre justicia local, justicia federal y bueno, pues la perspectiva tan amplia que tiene en materia de justicia federal. Eso enriquece muchísimo este espacio de análisis y estoy segura que a través del espacio de preguntas y respuestas saldrán varios temas que podrá profundizar. Mil gracias. Ahora voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Armida Ramírez. Ella es doctora en Derecho, magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El Consejo de la Judicatura del Estado de México la designó profesora de excelencia en reconocimiento al esfuerzo y calidad en la producción intelectual y el desempeño docente que han sido protagonistas de la gran tradición educativa de la Escuela Judicial del Estado de México. Su actividad docente también ha tenido lugar en escuelas judiciales de diversas entidades federativas como Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Nayarit, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, Guanajuato, así como en la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, entre otras. Es integrante de diversas organizaciones científicas y sociales nacionales y extranjeras, entre las que destacan el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, la Barra de Abogados del Estado de México, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, AC, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Academia de número sitial 8 de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación AC, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Funcionarios y Exfuncionarios del Estado de México, entre otras. Ha publicado diferentes ensayos en países como Chile, México y Colombia, en revistas reconocidas con índices nacionales e internacionales, entre otros temas sobre política, violencia intrafamiliar, derecho ambiental, civil y mercantil, en los cuales ha compartido créditos con académicos y académicas destacados. Recientemente publicó el libro El Derecho Humano de Acceso a la Justicia en la editorial Tirant-Loblanche. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la voz para esta primera intervención, en máximo 15 minutos, y después tendremos un espacio para un diálogo nutrido con todas y todos los integrantes del panel y con nuestras y nuestros asistentes. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Además, también le agradezco la oportunidad que me brindan de participar en este seminario a usted y al doctor Luis Fernando Rentería Barragán. Y bueno, muy honrada y muy contenta de compartir algunas opiniones con el magistrado Efren, la magistrada Idalia, el doctor Luis Eliud Tapia. Cuando inicialmente me hacen el honor de invitarme a participar en este seminario y yo veo el tema, la interacción de la justicia local y la justicia federal en la protección de los derechos humanos de fuente internacional, o sea, pensé, sí, o sea, no hay mayor problema, o sea, simplemente es cómo está interactuando el Poder Judicial Federal con los locales. Pero ya en el transcurso de los días, cuando empiezo a reflexionar sobre el tema, me sigo preguntando, o sea, esta interacción, ¿en qué forma se realiza? O sea, en la primera mesa, que fue sobre federalismo judicial, o sea, quedó muy claro cuál es la intervención y la participación de los poderes judiciales de las entidades federativas en relación al federalismo. Y también quedó muy claro todas las materias en las que el fuero local, o sea, tiene competencia, como son la materia civil, la materia mercantil, la materia familiar, la materia penal, y actualmente que se ha incorporado la materia familiar. Entonces, en todas estas reflexiones que me he hecho durante estos días, y bueno, algunos anteriores a estos, en el ejercicio de la función jurisdiccional y en la práctica docente, cada vez he advertido que el origen por el que fue creado el juicio de amparo directo, que realmente fue como un medio de defensa y protección de los derechos de los gobernados,
O sea, me pregunto, ¿realmente se ha cumplido? ¿Realmente este juicio, en toda su evolución y desarrollo que ha tenido en estas décadas, ha venido a facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos? Ahí está el cuestionamiento y ahí creo que todos lo tenemos latente. Se ha comentado y sabemos que cuando se acude a un procedimiento, pues este procedimiento en ocasiones, dependiendo la materia, se puede volver, o sea, interminable. Hay materias muy sensibles, como son la materia penal, como son la materia familiar, sin poder menospreciar ni a otras. Y hay ocasiones en que en la materia familiar hemos visto juicios, o sea, yo en lo particular los conozco, que inician cuando los menores, los niños, tienen 4 o 5 años, juicios de custodia. Y tienen 17 y todavía no se ha determinado lo relativo a su custodia o al régimen de convivencia. Porque hay reposiciones de procedimiento, o sea, agotan las instancias, acuden al fuero federal y vienen, o sea, se conceden amparos con reposiciones de procedimiento. Y esto se va volviendo bastante largo, o sea, demasiado tiempo para darle una satisfacción al justiciable. Ahora, con esta nueva incorporación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que obviamente tiene sus antecedentes desde la década, desde el siglo pasado, y que obviamente, pues sabemos desde cuándo el Estado mexicano asume la obligación de aplicar la Fuente Internacional de Derechos Humanos, como son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, pues vemos que todavía el compromiso es mayor. O sea, el compromiso es mayor tanto para la justicia local como para la justicia federal. Porque ya no únicamente tiene que juzgar bajo parámetros de legalidad, sino también de constitucionalidad y de convencionalidad. Ahora, yo también me pregunto, ¿cómo interactúa el Poder Judicial Federal con el Poder Judicial local? Y bueno, la respuesta me parece que en principio pareciera ser sencilla, porque al igual que la forma como se comunican los órganos jurisdiccionales con los ciudadanos, que es a través de las notificaciones, que son medios de comunicación procesal, o sea, la autoridad, los jueces locales, la jurisdicción local y la jurisdicción federal se comunica a través de sus resoluciones. O sea, y es la forma en la que va a interactuar. Pero en esta interacción, o sea, ¿hasta qué grado realmente en todo lo que tiene, o sea, en todo lo relativo a la invocación de fuentes de derecho internacional en las resoluciones judiciales, la autoridad, los órganos jurisdiccionales locales realmente dialogan con la justicia federal, o sea, con los órganos jurisdiccionales federales, cuando se dicta una resolución en el ámbito local y se promueve un amparo? O sea, en términos generales, nosotros advertimos que hay sentencias del ámbito local en el que se invocan violaciones a derechos humanos, o sea, en forma específica, y también violaciones, o sea, inaplicación de determinadas fuentes de derecho internacional, de fuentes internacionales.
Y aquí la cuestión sería analizar si ahí que es donde puede iniciar el diálogo en esa resolución, realmente inicia o no. Si realmente sí se está no únicamente invocando, sino se está aplicando esa fuente internacional y se están manifestando los argumentos por los cuales se invoca esa fuente internacional, o si únicamente se limitan a invocar la fuente internacional sin que tenga en un momento determinado coherencia o congruencia interna con la resolución. Esto, desde mi punto de vista, sería un muy buen ejercicio en una revisión profunda de las resoluciones de los órganos, de los tribunales locales, para poder establecer qué es lo que impide que realmente ese diálogo sea, si es que se impide, ¿sí? O realmente que lo propicie, ¿sí? Ese diálogo y esa interacción con los tribunales federales. En el análisis de resoluciones de los tribunales federales, nosotros advertimos que cuando se conceden amparos y efectivamente se invocaron fuentes de derecho internacional y los conceptos de violación van precisamente a combatir esa falta de aplicación de esas fuentes internacionales o igualmente esa falta de estudio exhaustivo, y el Tribunal Federal, los colegiados, los tribunales colegiados de circuito entran a ese estudio, tenemos sentencias muy interesantes en donde realmente sí se realiza el estudio de la fuente internacional, obviamente aplicada al caso concreto. Y esto también ha venido a propiciar, o sea, una transformación en nuestro derecho. Porque incluso materias que considerábamos como de estricto derecho, como son la materia civil y mercantil, ya no son tan de estricto derecho. Porque si se está tramitando un juicio civil en el que se promueva la acción, o sea, la acción que sea, o igualmente un juicio de carácter mercantil, pero en algún momento determinado se advierte que hay violación a derechos humanos o que hay violación a un tratado internacional o a una fuente internacional, se tiene la obligación de entrar a su estudio. Y entonces ya ese principio de estricto derecho ya no lo es tal. O sea, a manera de ejemplo, me voy a permitir citar algunos criterios jurisprudenciales, por ejemplo, en la materia civil, que aunque son tesis aisladas, son de tribunales colegiados. Por ejemplo, en el caso del daño moral, cuando la víctima de un acto ilícito fallece, su familia tiene derecho tiene legitimación activa para reclamar la indemnización relativa por ser también víctima de violaciones de derechos humanos. Y cuando realiza este amparo directo, que es el amparo directo 104 del 12, el análisis del artículo 1916, cuarto párrafo del Código Civil para el Distrito Federal, concluye que restringe los derechos humanos de acceso efectivo a la justicia al disponer que la acción de reparación de daño moral no es transmisible a terceros por acto entre vivos y solamente pasa
a herederos de la víctima cuando estos hayan intentado la acción en vida, porque no se ajusta a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, quien ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas con motivo de sufrimiento que han padecido como producto de las circunstancias. Entonces, si la legislación sustantiva desconoce este derecho a favor de los familiares, prevalece en este amparo, y claramente se dice, debe prevalecer en su favor, en respeto a sus derechos humanos, el criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sostenerse que estos tienen legitimación activa para reclamar indemnización o reparación del daño moral. ¿Sí? Entonces, aquí advertimos que en la materia civil se está invocando fuente internacional de derechos humanos. En la materia familiar, pues lo advertimos, con una gran amplitud, porque los derechos que se protegen, cuando se trata de derechos de la niñez o cuando se trata de derechos de grupos vulnerables, sobre todo de derechos de la niñez, la protección es completamente amplia, pero cuando se trata de derechos de grupos vulnerables, pues se han establecido parámetros ya muy claros para poder aplicar precisamente esas fuentes internacionales. Aquí tengo otro ejemplo, que es una interpretación del artículo 313 del Código Familiar, del Código de Michoacán. En el caso del desconocimiento de la paternidad de un menor, aquí en ejercicio del control de convencionalidad ex oficio, se determina aplicar precisamente ese artículo, ¿sí? Precisamente atendiendo a ese control de convencionalidad. Bueno, y ustedes saben que, todos sabemos que existen, una serie de criterios jurisprudenciales en este sentido. En la materia mercantil está este amparo directo, precisamente que es el 317 del 2015, que establece que en el juicio ejecutivo mercantil va a ser improcedente la condena en intereses, en costas, en términos del artículo 1084, fracción tercera del Código de Comercio, cuando en la sentencia haya habido una reducción de intereses por considerarse usurarios. Y obviamente, pues aquí también se invoca la fuente internacional, porque no se puede, el fundamento, todos sabemos que de la usura, pues precisamente está en la prohibición de la explotación del hombre por el hombre. Y así también tenemos, pues, algunos criterios en lo relativo a la falta de personalidad, incluso en relación, me parece de lo más interesante, con las pruebas en el procedimiento civil. Ese requisito, que obviamente aquí está en el procedimiento civil, pero igualmente lo tenemos en el mercantil, el requisito de relacionarlas con los hechos controvertidos y la sanción de su desechamiento en caso de incumplimiento, obviamente este requisito afecta, restringe válidamente, de acuerdo a este amparo, que es el amparo directo 25 del 20, restringe los derechos de acceso a la justicia y debido proceso. Y aquí se aplica como fuente internacional el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, pues se hace un estudio muy interesante, que yo creo que en esto es en lo que tenemos que propiciar los diálogos de la justicia federal con la justicia local. Creo que estas son las áreas de oportunidad en ese aspecto, porque aquí se hace un análisis muy interesante del test de proporcionalidad. Creo que cuesta todavía actualmente, aunque tiene ya 10 años, ya estamos con otra reforma en materia constitucional en este momento, de estar aplicando esta incorporación de las fuentes internacionales a las resoluciones judiciales,
nacionales, tanto locales como federales, pero todavía tenemos, o sea, una tradición jurídica que nos impide avanzar en esa incorporación y en ese diálogo. Le agradecemos profundamente, de verdad que me ha gustado muchísimo su presentación porque ha logrado tejer esta relación entre justicia local, justicia federal y los derechos de fuente internacional. Y este nuevo paradigma del que tanto hablamos, construido a partir de 2011. Y solo quisiera resaltar, porque me parece muy, pero muy importante y que lo tendríamos que trabajar, como usted bien dijo, en estudios posteriores, que realmente se esté incorporando los tratados, pero no solamente citando, porque usted lo señaló, trabajos donde se citan los tratados, donde se cita la jurisprudencia y que, por ejemplo, la doctora Francisca Pou, en un artículo que se titulado Argumentación judicial con perspectiva de género, llama esto formalismo mágico. Es decir, cito Belém do Pará o cito la Convención Americana sobre Derechos Humanos y pareciera que ya estoy aplicando todo esto, solo por citar. Entonces, yo quiero traer a este espacio de diálogo este concepto que yo se lo he leído a la doctora Francisca Pou, no sé si alguien lo acuñó antes, pero de formalismo mágico, que me parece que es muy relevante y que lo coloca la magistrada Armida Ramírez. Muy, pero muy agradecida con su intervención tan rica y bueno, esperando escucharla en la segunda y en la tercera intervención. Ahora, para cerrar este primer bloque de análisis y de presentación, voy a cederle el uso de la voz a Luis Tapia. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México. En el ámbito profesional realizó una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y trabajó como abogado en el área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de 2012 a 2020. Luis Tapia fue profesor externo en el curso La desaparición de personas y las obligaciones del Poder Judicial de la Federación en la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente estudia una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law y se desempeña como profesor y como investigador en Derechos Humanos en temas relacionados con el sistema penal y la prevención e investigación de la tortura y la desaparición de personas. Estimado Luis, te dejamos el uso de la voz por máximo 15 minutos, por favor. Muchas gracias a la doctora María Elisa Franco Martín del Campo por la invitación a este evento. Gracias también al doctor Luis Fernando Rentería Barragán y por supuesto un saludo a las personas ponentes, el doctor Luis Efrén Ríos Vega, la doctora Idalia Pérez Fernández, la magistrada Armida Ramírez Dueñas. Primero, decirles rápidamente que he escuchado con atención gran parte del seminario. Me parecen muy, muy interesantes las reflexiones que se han aquí vertido, todas ellas, además muy provocadoras desde diferentes posiciones, ya sea de la posición de magistrados y magistradas federales o también de los tribunales locales. Entonces, primero quiero decir que yo me aproximo al tema desde una posición de una que ha litigado en una organización de derechos humanos, que es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Estuve ahí un poco más de 8 años, entonces quiero confesar cuál es mi posición para que se sepa, porque tiene además un sentido de militancia, creo que es importante también tenerlo en cuenta. Mi formación ha sido también desde el derecho internacional de los derechos humanos, sin que eso implique que los vea como la panacea, ¿no? Que a veces eso puede ser un error que se cometa, ¿no? Que por venir de una fuente internacional, un desarrollo de derechos es mejor que el que proviene del derecho interno. En realidad, hay ambas fuentes se alimentan desde el principio, ¿no? Su origen en realidad es el derecho interno, se construye el derecho internacional y hay un diálogo constante. Quiero decir también que mi trabajo como defensor de derechos humanos, como abogado, me ha tocado representar a personas injustamente encarceladas
acusadas de delito y también a víctimas de delito y de violaciones graves a derechos humanos en instancias federales y en instancias locales. La justicia federal ha sido una aliada importante en la lucha por los derechos de las personas en los que me ha tocado trabajar, pero también en varios casos la justicia local ha resuelto en última instancia los casos. Eso también no se debe olvidar y recuerdo ejemplos concretos en la Ciudad de México, en Chiapas, en Veracruz, en varios tribunales, incluso de primera instancia, donde los casos han sido resueltos sin necesidad de acudir al amparo. Habiendo dicho eso, quiero decir 6 puntos y quiero irme muy rápido para intentar agotarlos sobre la interacción entre la justicia local y la justicia federal en la protección de derechos de fuente internacional. Me parece que en esta discusión que se está teniendo, también tuve oportunidad de ver varios videos del reciente congreso sobre federalismo judicial, quién le toca a cada quien, que organizó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y me parece que la centralidad de este tema debería tener a las personas, el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de las personas. Me parece que puede ser peligroso si la aproximación se basa en la disputa de poderes, en cómo se organiza el Estado y cómo hay, a veces en realidad, a veces eso está en el centro, ¿no? Cómo disputar los centros de poder. Que ese tipo de discusiones, incluso presupuestales, incluso de momentos políticos, no pasen por encima, que en realidad de lo que estamos hablando es del derecho al acceso a la justicia para las personas, ¿no? Que esa es una invitación que quisiera hacer, porque olvidarlo puede quitarle sentido a esta discusión. El número 2 es hablar de la vinculatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Quiero decir que tengo un tanto una posición crítica respecto a que sea vinculante la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial, desde la Corte hasta los tribunales colegiados, los plenos de circuito y ahora los plenos regionales de circuito, para los tribunales locales. ¿Qué quiero decir con eso? Desde la Ley de Amparo de 1936, en el artículo 192, se disponía que la jurisprudencia es obligatoria para todos los tribunales, incluyendo los tribunales locales. Ahora, ¿qué pasa si un tribunal federal inaplica o pasa por alto jurisprudencia obligatoria? Muy probablemente la parte afectada presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y esa persona tendrá consecuencias, ¿no? Ahora, la misma pregunta, ¿qué pasa si un tribunal del fuero común hace lo mismo? Creo que ¿qué pasa? Depende del tipo de responsabilidad que considere el Consejo de la Judicatura local sobre el incumplimiento de la jurisprudencia. Ahí es donde se tiene que dar seguimiento a las consecuencias. Yo estaba revisando cuántas sanciones se han aplicado, incluso cuántas quejas se han presentado en los tribunales locales respecto a la actuación de personal de los tribunales locales, y la mayor parte de los estados no pasan de 2 el último año, de 2 quejas. Lo pueden revisar, de hecho, en la última encuesta, voy a leer el nombre correcto, la encuesta del INEGI del Censo Nacional de Impartición de Justicia Local. Ahí lo pueden revisar, publicada recientemente en 2021. Lo que simplemente digo es en realidad vinculante la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial para los tribunales locales. Me parece que depende. Esa sería mi provocación sobre ese punto. 3. ¿Quién tiene realmente la última palabra en los litigios? ¿Los tribunales locales o los tribunales del Poder Judicial de la Federación? Como ya se ha dicho, aquí en esta mesa y en la mesa anterior, el diseño de nuestro sistema de justicia implica que todo juicio local puede llegar a la jurisdicción federal a través del amparo, pero de hecho, la gran mayoría no llega a la justicia federal. La pregunta es,
cuántos juicios locales llegan a la jurisdicción federal. Incluso antes de contestar esa pregunta, deberíamos preguntarnos cuántos juicios de primera instancia llegan a segunda instancia. Es decir, cuántos recursos de apelación se interponen contra sentencias definitivas u otros acuerdos de tribunales de primera instancia. Veamos un ejemplo. La Ciudad de México. Esta es información, la última que se publicó sobre indicadores de recursos de apelación y juicios de amparo en la Ciudad de México. En las materias civil y familiar, que se convirtieron en sentencias firmes, únicamente el 20%, en el 20% de los casos, se ha presentado recurso de apelación en los últimos 5 años. Es decir, 80% de los casos en las materias civil y familiar, la primera instancia fue la última palabra en la Ciudad de México. Solamente estoy hablando de un estado. En el año 2019, del total de sentencias dictadas en segunda instancia por las salas del Tribunal Superior de Justicia, 85% se convirtieron en sentencias firmes y solamente en 15% se presentó amparo directo en su contra. Es decir, la justicia que se imparte a las personas en la Ciudad de México es, en su mayoría, justicia local y justicia de primera instancia. Solo quiero decir, si no estamos en realidad abriendo una discusión un tanto artificial cuando ponemos responsabilidades al amparo directo, si la mayoría de los casos en realidad no llegan al amparo directo porque se resuelven en primera y en segunda instancia de manera definitiva. El punto 4 es también una pregunta. ¿Los tribunales locales aplican los derechos de fuente internacional a su práctica cotidiana? Ya se ha dicho en esta mesa y se ha explicado muy bien por la doctora Idalia, por la magistrada Armida, por el doctor Luis Efrén Ríos, de cómo ha evolucionado el sistema constitucional mexicano a partir de la reforma de 2011, a partir de casos muy conocidos por el foro jurídico, como el expediente Varios 912/2010, la propia contradicción de tesis 293/2011 y otros precedentes, para decir simplemente que los tribunales locales ya están dotados, en realidad, de facultades para aplicar derechos de fuente internacional de manera directa. No sé, pensemos en un ejemplo concreto. Una policía local detiene, y una vez que la persona se encuentra a disposición de la fiscalía, es exhibida ante los medios de comunicación e incluso se difunde su imagen en las redes sociales de la fiscalía. Además, la persona es sometida a tortura, a consecuencia de lo cual el Ministerio Público obtiene datos de prueba y actos de investigación que integra una carpeta de investigación misma que judicializa en el término de 48 horas. Imaginemos que la audiencia de control de detención, la persona detenida y su defensa alegan la violación a los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso, a no ser víctima de tortura y a no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas, y menciona que hay un certificado médico que documenta lesiones en contra de la persona. Frente a dicha denuncia, el juzgado de control que conozca de la audiencia inicial tiene facultades plenas para aplicar los estándares que la Corte Interamericana desarrolló en el campo. Y en específico, que el Ministerio Público tiene la carga de probar que obtuvo lícitamente las pruebas frente a la denuncia de tortura. Si el Ministerio Público no logra probar la obtención lícita de las pruebas, lo procedente es excluir todas las pruebas relacionadas con la tortura y además dar vista al Ministerio Público para investigar la tortura denunciada. Ahí es donde tendría que aplicarse los derechos de fuente internacional, para no pensar en una siguiente instancia. Los juzgados de control del fuero común tienen esas facultades, pueden ir directo a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana respecto de casos donde México ha sido condenado, pero también sobre otros. Toda la jurisprudencia es vinculante, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los jueces y las juezas del país. 5, me quiero pasar del tiempo, es crucial el fortalecimiento de las
defensorías públicas locales. En 2018 había 4.395 defensores públicos y asesores jurídicos a nivel local. Y esto es todavía más dramático. El 94.2% eran defensores de la materia penal. O sea, casi un 5% quedaban para las demás materias. A nivel federal, se tiene conocimiento que hay, según el último Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 1.116 defensores públicos y asesores jurídicos, de los cuales 863 trabajan en la materia penal. Si queremos hablar de un fortalecimiento de la justicia local, es crucial que la voluntad política se manifieste en presupuesto para las defensorías públicas locales. De ahí es donde surgen los alegatos de derechos humanos de fuente internacional, desarrollados también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pueden ser llevados a los tribunales. Y estamos justo revisando cómo las cifras nos indican que la mayor parte de los casos se resuelven en primera instancia. 5, me parece que tiene que haber entonces un compromiso de los tribunales locales para garantizar los derechos. Simplemente es caro acudir a la justicia federal, es complejo. Las personas deben pagar representación legal especializada que elabore un amparo directo. Entonces eso hace que la sentencia de segunda instancia termine siendo la decisión última, como ya lo decía. No estoy en realidad haciendo menos el papel del amparo como una herramienta importante para la defensa de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Soy crítico del amparo, pero también he visto ejemplos concretos en que la concesión de amparos directos lograron un impacto tangible, rápido en la vida de personas y familias. Por ejemplo, la concesión de un amparo penal que ordenó la libertad inmediata de una persona que salió ese mismo día de la prisión. ¿Por qué no imaginar que las salas de los tribunales superiores de justicia actúen con esa misma potencia? Creo que para llegar a ese escenario, los tribunales locales están llamados a garantizar derechos al conocer de los asuntos, incorporando criterios desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos. Y el último punto, me parece crucial también el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Organizaciones como el Centro PRO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto de Justicia Procesal Penal, e instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana, el CIDE y por supuesto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, solo por poner algunos ejemplos, han dado seguimiento a la justicia local como está sucediendo hoy. El papel de la sociedad civil y la academia evaluando, estudiando y dando seguimiento a los temas de justicia local es fundamental, y la representación legal de personas tanto acusadas de delito como víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos en el ámbito local nos ha permitido conocer de primera mano cuáles son las necesidades en este ámbito. Voy a cerrar aquí, me espero porque creo que ya estoy en mis 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu intervención, muy provocadora con los elementos que nos colocas para analizar. Y bueno, justo eso es lo que queremos. Queremos un espacio de diálogo donde podamos escuchar diversos lugares, diversas experiencias, diversas opiniones y algo que nos ha puesto muy, muy contentos a Luis Fernando y a mí, que coordinamos este espacio académico, es esta pluralidad con la que se han armado las mesas. Entonces, pues, muchas gracias, Luis. Bueno, tu participación nos ha puesto muchos elementos para reflexionar. Tú hiciste una síntesis de 6 puntos, pero yo creo que son muchos más los que nos has colocado acá. Disfrazaste en 6, pero son como 15 puntos por lo menos los que hay que trabajar. Bueno, pues ahora les invito a las personas que nos acompañan en esta segunda mesa de nuestro seminario que hagamos un bloque de diálogo a partir de las preguntas que han compartido, que han puesto tanto a través
de nuestra plataforma Zoom, como también hay personas que nos están siguiendo en el Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, pues a través de los dos chats hemos estado pendientes para retomar las preguntas. Les propongo que voy a leer las preguntas para que ustedes sepan cuáles son las inquietudes y después, en el mismo orden en que les digo en el primer bloque, puedan contestar las que ustedes quieran contestar, los temas que quieran retomar también, porque pues es un espacio de diálogo, lo que quieran, inclusive problematizar, dialogar con lo colocado por cualquier otro integrante de la mesa, pues la finalidad es que podamos construir un diálogo en este espacio. Entonces, bueno, doy lectura a las preguntas que nos hacen las y los ponentes. Nos preguntan que si al no resolver un juez local sobre violación a derechos humanos incurre en delito de administración de la justicia o debe agotarse el recurso. Es la pregunta como la colocaron en el chat. Luego preguntan, dice magistrada, pero como hubo una confusión en algún momento y creo que Idalia, ella es del Poder Judicial de la Federación, pero no es magistrada, entonces puede ser o para Idalia o puede ser para la magistrada Armida, no lo sé. Entonces se las coloco y ya ustedes deciden cómo la contestan. Dicen que sí puede el sistema de precedentes en el amparo. ¿Qué puede decirnos el sistema de precedentes de amparo directo de manera general? Luego también, si como hay centros de justicia penal federal, sí se considera que deben habilitarse tribunales colegiados en materia familiar. Luego nos preguntan cuáles fueron las causas que dieron origen a la implementación de precedentes y cuáles son las diferencias con la forma tradicional de establecer jurisprudencia y cómo ayudan los precedentes en el ejercicio de amparo para la defensa de los derechos humanos. Y finalmente preguntan si es más fácil llegar a la Corte con un amparo directo en revisión o con un amparo en revisión. Bueno, pues esas son las preguntas, son provocadoras, detonadoras, pero ustedes también siéntanse en libertad de colocar en estos 5 minutos de la segunda etapa de nuestra mesa lo que ustedes consideren pertinente. Magistrado Luis Efrén, por favor. Gracias, María Elisa. Yo, digamos, plantearía dos cuestiones a partir de las preguntas. La primera, que tiene que ver con la responsabilidad de un juez local que omite la protección de derechos humanos en un juicio. Obviamente que hay responsabilidad, o puede haber responsabilidad penal, puede haber responsabilidad civil, dependiendo de la configuración del tipo penal, ¿no? Pero también, pues, hay responsabilidad dentro del proceso de revisión, porque justamente los tribunales federales, cuando discrepamos de criterios interpretativos, pues se protege, digamos, en el amparo esa referencia, ¿no? Ahora, creo que es importante, digamos, deslindar ese tipo de responsabilidades, porque una cosa es la responsabilidad administrativa que un juez local tiene por violar una jurisprudencia federal clara, terminante y expresa. O sea, esa es una referencia. Otra cosa es incurrir en un delito por violación de derechos fundamentales, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros como jueces legitimamos un delito de tortura, puede haber una responsabilidad en esa tesitura, ¿no? O bien la responsabilidad procesal propia del criterio, ¿no? La responsabilidad es cumplir el fallo de la sentencia, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza, o también hay responsabilidad por error judicial también, pues puede haber ese tipo de situación, o responsabilidades patrimoniales, ¿no? Entonces, me parece que la violación de los derechos humanos, dependiendo del tipo de responsabilidad, llámese civil, administrativa, penal, disciplinaria, en fin, o técnicamente procesal, pues genera una responsabilidad por parte del juez local. En segundo, el sistema de precedentes, creo que es importante, bueno, mejor alguien, es una discusión de la ley, de la reforma federal, el sistema de precedentes, ¿no? Y creo que, bueno, sobre ese tema ya ha habido una precisión de por qué existe la necesidad de cambiar la idea del criterio reiterado a partir de un sistema de precedentes.
Quizás lo más interesante es ver cómo los jueces locales también tienen un sistema de precedentes locales, ¿no? Coahuila, por ejemplo, regula jurisprudencia local a partir de su propia organización jurisdiccional e inclusive desde hace más de 20 años el mismo sistema de precedentes federal, que ahora es una novedad, lo tenemos aquí en Coahuila desde hace 20 años, ¿no? O sea, no es una novedad para nosotros que la teoría del precedente con un solo asunto pueda ser obligatorio en el ámbito jurisdiccional. Quizás nuestros retos tienen que ver con sistematizar mejor nuestra doctrina jurisdiccional, que es obligatoria en ese sentido, ¿no? Y por último, y ya con eso finalizo, creo que es importante, tener en cuenta que para el tema concreto de los jueces locales que interpretan o incorporan el derecho internacional de derechos humanos, creo que hay que pasar, con las premisas básicas de los casos Padilla, de los precedentes, obviamente, ya de la Suprema Corte que limitan ese tipo de facultades que tenemos los jueces locales, pero afirmar que en efecto los jueces locales lo podemos hacer, ¿no? El reto quizás tiene que ver con los límites de ese control de convencionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nos hemos presentado el reto de si un juez local puede o no anular por un principio de convencionalidad una ley general, ¿no? Por ejemplo, una ley general que no tiene que ver con una ley local. En el caso concreto yo asumí un voto disidente respecto de ciertos delitos que desde mi perspectiva de interpretación pues resultan inconstitucionales por ser penas excesivas, las penas de más de 100 años, ¿no? Que se aplican en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que perfilar más bien de que sí un juez local puede hacer control de convencionalidad, puede hacer control de constitucionalidad nacional, puede hacer control de constitucionalidad local, pero en relación al control convencional y al nacional, habría que verificar los límites a partir de la diversa jurisprudencia y a partir de los problemas que nos enfrentamos los jueces locales para distinguir que en cierta medida tenemos al final de cuentas unos límites en esos temas, ¿no? Muchas gracias. Magistrado Luis Efrén, muchas gracias, y además quiero decirle que exactamente 5 minutos, con 0 segundos, así que una puntualidad impresionante para el manejo de sus tiempos. Muchas gracias, magistrado. Doctora Idalia, por favor. Y pues todos muy interesantes, y de verdad yo estoy muy contenta de haber escuchado participaciones de tanto nivel. Y bueno, pues yo lo que precisamente retomo es esta cuestión donde, hablando de los sistemas de precedentes, para el amparo directo es fundamental, porque de ahí se va a poder delinear realmente cuál va a ser la eficacia de este medio, ¿no? Hay una jurisprudencia de la Corte muy importante de Pleno, 64-2014, que dice que la jurisprudencia de la Corte no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad o convencionalidad por órganos de menor jerarquía. Y con eso también se abre mucho un parámetro en el cual es indispensable que estén pendientes de todo lo que resuelve la Suprema Corte, qué líneas da, porque no solamente, hablando de líneas jurisprudenciales, la Suprema Corte también hace interpretaciones que tienen que ver ya con un aspecto orgánico y con aspectos de cómo se va a implementar el propio sistema jurisdiccional para las reglas, digamos, ¿no? Podrían decir que puede a veces trascender a la propia intención del legislador. Bueno, pues habrá que verse conforme a cada caso, ¿no? Y sí, en este punto, pues, la verdad es que sí, son muy acotadas las reglas. Para quien preguntó algo de cómo se podía atender a los precedentes en esta materia, bueno, yo lo que sugiero es que siempre es muy interesante hacer estas clasificaciones precisamente orgánicas, es decir, de las reglas técnicas que tiene ya interpretada la Corte para el amparo directo y su relación con los derechos humanos, el control de convencionalidad, el control difuso, porque una cosa es que el juzgador pueda aplicar directamente un tratado y otra que la propia jurisprudencia nacional acote cómo va a aplicar ese tratado en alguna jurisprudencia que pudiera surgir, ¿no? Entonces también estamos en este sistema que converge con el sistema interamericano, pero que en el sistema mexicano
sí puede generar este conflicto que también incluso sí puede ser materia de responsabilidad para un juzgador si no lo toma en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, también en esta cuestión de qué vamos a entender por estas líneas, bueno, cómo podemos estudiar esta parte, digo, de las reglas y ver las jurisprudencias, por ejemplo, que la magistrada Ramírez ha mencionado que son sumamente interesantes, que ya convergen con aspectos de fondo, es decir, ya se pudo interpretar en la resolución ya un tema de fondo de derechos humanos, pero por eso es importante que quienes estén interesados en estudiar esta materia de amparo directo, pues tengan esta clasificación, ¿no? De cómo vamos a poder comprender qué es lo que se puede hacer en un sentido jurídico técnico en el juicio de amparo directo y cómo también los juzgadores locales, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el maestro Luis Eliud Tapia en cuanto a darle más eficacia a los juicios locales, ¿no? O sea, que pueda ser algo que en donde el amparo directo, bueno, sí es un medio de control, pero que siga siendo la excepción, ¿no? Siga siendo algo que no sea necesario llegar a ello, pero siempre atendiendo a que el justiciable quede satisfecho con la sentencia. Y finalmente, bueno, ¿qué es más fácil llegar a la corte con amparo directo? Bueno, no hay un punto concreto, ¿no? No hay un punto concreto aquí, varía dependiendo de cada caso, y no es nada sencillo llegar a la corte con los asuntos, realmente hay una estrategia de litigio bastante interesante al respecto, pero bueno, lo ideal es que no lleguen a la corte, lo ideal es que quedaran satisfechos desde el fuero común, ¿no? Ese sería lo que aspiramos, ¿no? A eso, pero bueno, sería eso, para no pasarme del tiempo esta vez. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. Idalia, muchísimas gracias, doctora, por esas respuestas tan concretas, además, a preguntas complejas que han planteado en el auditorio. Mil gracias. Okay. Magistrada Armida, por favor, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Bien, en relación con la responsabilidad de los jueces del fuero común, pues igual coincido con lo que el magistrado Efren ha externado y únicamente, o sea, yo puntualizaría la situación de que efectivamente, o sea, la responsabilidad, o sea, puede ser de naturaleza civil, penal, administrativa, y cada una de ellas tiene requisitos. Y en un momento determinado, cuando preguntan si se tiene que resolver primero todo el juicio hasta su conclusión antes de iniciar el procedimiento de responsabilidad, pues yo consideraría que sí, yo más bien afirmo que sí, se tiene que agotar en todas sus instancias y obviamente en el juicio de amparo. Pero al mismo tiempo también se tiene que reflexionar y analizar si efectivamente se dan los supuestos que establecen los ordenamientos jurídicos para la procedencia de algún tipo de responsabilidad. Porque en caso contrario, o sea, lo único que ocurre es que se van a realizar una serie de trámites que no van a tener ningún resultado. Entonces, hay que revisar primero los ordenamientos jurídicos y hay que revisar si se actualizan los supuestos normativos. En relación con los precedentes, precisamente con la incorporación de la nueva forma de jurisprudencia de los precedentes, o sea, esta jurisprudencia, o sea, viene a sustituir precisamente la jurisprudencia por sustitución. En lo particular, creo que con la incorporación de esta nueva forma de emitir jurisprudencia por parte de los tribunales federales de la Corte y de los colegiados, también seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con impartición de justicia y con precisamente esta tendencia de facilitar el acceso a la justicia y de respeto a los derechos humanos. Porque independientemente de lo que establece la doctrina de los precedentes, en lo particular me parece que es más claro el formato, hablando simplemente del formato y de una cuestión de carácter meramente práctico. O sea, da mayor claridad en la forma como actualmente
se plantea el formato por parte de la Corte porque se comprende con mayor precisión lo medular de la resolución. Y además, ello permite, cuando se lleva a cabo el análisis completo de la sentencia de amparo, que esto es algo que siempre que tengo oportunidad, o sea, yo les invito a todos siempre a leer las sentencias, o sea, a leer los amparos completos, porque precisamente es donde se encuentra toda esa, o sea, donde se nutre realmente el que lo lee de todo ese conocimiento, pues que contiene realmente el criterio. Entonces, me parece que todavía da, o sea, mayor claridad, ¿sí? Eso sería por mi parte, doctor. Gracias. Magistrada, mira, muchísimas gracias. Y finalmente vamos a cederle el uso de la voz al maestro Luis Eliud Tapia para cerrar esta segunda fase de preguntas y respuestas con el público y ya nos vamos a las conclusiones. Por favor, Luis. Sí, muy rápidamente digo una cosa un tema que no logré mencionar en mi primera intervención. Quería decir que justamente como lo mencionaba el doctor Luis Fernando Rentería en la primera mesa, el diagnóstico sobre los tribunales locales debe ser específico. No podemos llegar a una conclusión a partir de un poder judicial, ¿no? Para tomar una determinación de cuál es el camino que debe seguirse, es importante revisar uno por uno, porque a veces en realidad nos damos cuenta que son diametralmente distintas las situaciones de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guanajuato, de Baja California, de Chiapas, de Oaxaca, en cuanto al uso de los recursos legales, tanto del fuero común como del fuero federal. Entonces, una revisión concreta puede ayudar muchísimo a saber cómo cambiar esta realidad. También quería decir que acompaño las críticas a los amparos para efectos. La ley de amparo del 2013 buscaba resolver esa situación incorporando el principio de mayor beneficio a la redacción de la ley. No, ese principio estaba, había sido incorporado en la práctica jurisprudencial, pero no estaba en la ley. Y todavía sigue siendo un reto alcanzar el ideal de que un amparo en realidad sea un amparo liso y llano en la mayoría de los casos y no se convierta en un diálogo de ida y vuelta que termina cansando a las personas, ¿no? Porque no ven en el amparo un recurso sencillo y efectivo. Ya no es como dice una amiga que Dios te ampare aunque sea para efectos, no, que te ampare de manera lisa y llana. Ahora bien, respecto a las preguntas, me parece muy importante la pregunta relacionada con el nuevo sistema de precedentes obligatorios. Me parece que las razones que justificaron la construcción de los precedentes obligatorios o de la jurisprudencia por precedentes obligatorios es seguir fortaleciendo el papel de la Suprema Corte como un tribunal constitucional y justamente buscar que sus decisiones tengan un impacto directo en la vida de las personas. Simplemente se eliminó la construcción de jurisprudencia, de criterios para la Suprema Corte y ahora con un solo caso será posible construir jurisprudencia siempre que cuando se trate del Pleno se vote por 8 ministros y ministras y cuando se trate de sala se vote por 4, ¿no? A partir de eso se puede construir con un solo caso un precedente obligatorio. Permanece todavía los criterios por reiteración, la construcción de jurisprudencia por reiteración cuando se trata de tribunales colegiados. Eso todavía se mantiene en la reforma. Entonces, es importante decirlo. Como litigantes, creo que puede utilizarse esta herramienta porque ahora sí, cuando un caso se ha resuelto por la primera sala, por la segunda sala o por la Suprema Corte, podemos decir que cuando se publica la jurisprudencia ya se puede invocar directamente en todos los casos, en los tribunales locales.
Entonces no hay que esperar a que vengan 4 casos más. A veces lo que nos pasa cuando hay decisiones de la Suprema Corte es que salen todos los medios, no sé, por ejemplo, temas sobre marihuana, y tenemos que explicarle a las personas no abogadas que en realidad todavía faltarían más precedentes y que no es tan fácil, y eso termina por desconectar a las personas de la realidad de la justicia y por cansarles, porque no alcanzan a entender cómo en su vida diaria puede tener impacto una decisión de la Suprema Corte. Y en esta parte también vuelvo a cerrar diciendo la importancia de que los tribunales del fuero común de todas las materias apliquen entonces los precedentes del derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto de la Suprema Corte, porque los casos no llegarán a instancia federal en su mayoría. Esa es una realidad que se viven en el país. Y bueno, hasta aquí me quedo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por estos elementos que reflexionas y buenísimo que aprovechas el tiempo para colocar ahí un elemento que había quedado pendiente de la primera intervención. Ahora quiero invitar a las y los ponentes en esta mesa que hagamos un ejercicio de cierre, que ustedes nos puedan decir en máximo, en virtud de que nos hemos ido como recorriendo un poquito el tiempo, que en máximo 3 minutos, bueno, 4 minutos, nos puedan plantear cuáles son sus conclusiones, cuáles son sus preocupaciones, qué elementos de análisis debemos tener ahí en la agenda pública, debemos estar colocando, ya lo decía Luis, la importancia de quienes estamos desde la academia y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, pues ya lo decía mi director en la mañana, tenemos un compromiso pues más que claro desde hace 80 años con los temas de derecho constitucional, no es algo que estemos poniendo apenas el día de hoy sobre en la agenda pública, pero ¿qué elementos ustedes creen que debemos rescatar y que debemos retrabajar y debemos pensar respecto a esta relación entre el juicio de amparo directo, las justicias locales y porque me gustó mucho también lo que se ha puesto en la mesa, no solo la justicia local, sino las justicias locales. Tenemos 32 y cada una con sus complejidades y particularidades y algo irrenunciable que es la garantía efectiva de los derechos humanos, de todos los derechos humanos y poniendo el énfasis, ¿por qué no?, en los de fuente internacional. Por favor, magistrado Luis Ríos, te damos el uso de la voz. Gracias, María Elisa. Bueno, como reflexión final, yo apuntaría a las siguientes. Primero, creo que es importante que el estándar universal o interamericano en materia de derechos humanos, sea por parte de la justicia local o la federal, implique un mayor rigor en cuanto a su aplicación. No solamente se trata de apelar a un tratado, los tratados no solamente están sujetos a una interpretación, no solamente es un texto viviente que se puede desarrollar a partir de comentarios de los propios organismos universales e interamericanos. Uno puede encontrar principios rectores, puede encontrar versiones interpretativas, puede encontrar informes de comités, puede encontrar, digamos, toda una serie de derecho viviente que permite que la fuente internacional tenga un desarrollo en ese sentido. Y exige una metodología contextual y local para poder desarrollarlo. Entonces, creo que uno de los retos fundamentales, no solamente para la justicia local, sino también federal, es que no solamente es un compromiso, es un deber, sino exige una metodología seria, objetiva y precisa para poder desarrollarlo. Segundo, en relación a lo que un juez local y un juez federal, creo que exige también que podamos entablar diálogos, no solamente de casos, de criterios interpretativos, sino del modelo. Es decir, hay que discutir el modelo federal y local en función a cómo se complementa la interpretación constitucional, convencional, en ese sentido. Y creo que hay una discusión de federalismo judicial que todavía no hemos dado como sistema de justicia en México.
porque ha sido muy desordenado la forma en cómo se ha construido el criterio nacional en términos de la justicia, en términos del modelo concentrado. Ha sido inclusive cuestionable la manera en cómo la Corte ha venido reconociendo el control difuso y de convencionalidad, pero también limitándolo. Pero me parece que eso hay que discutirlo en un sistema de federalismo judicial. Y tercero, me parece que también es muy importante generar lo que un poco comentaba al principio. La justicia local es el mayor laboratorio de problemas constitucionales, no solamente porque ahí existe el mayor número de problemas, sino porque ahí se quedan justamente como última instancia el mayor número de problemas en ese sentido. Lo que va a la Corte es muy específico, lo que va a la Corte implica obviamente hasta litigios muy dirigidos, ¿no? Por lo que entonces exige a la doctrina, a la academia, una mayor, digamos, ojo visor, un mayor monitoreo de lo que está pasando en la justicia local. Claro que las referencias en términos tradicionales es que si los jueces locales esperamos a que los jueces federales nos digan, pues no va a pasar absolutamente nada en función de nuestros criterios, ¿no? Pues un gran gusto estar con ustedes y pues enhorabuena por este seminario. Magistrado Luis Ríos, muchas gracias por su participación en esta mesa. Usted nos deja varios elementos para analizar y que tenemos que tomárnoslo en serio, porque está el acceso a la justicia de por medio. Entonces, muchísimas gracias por sus 3 intervenciones muy ricas en elementos y bueno, nosotras hemos estado tomando nota para poder profundizar y que este es un primer espacio que estamos proponiendo de esta naturaleza, pero poder darle seguimiento. Ahora voy a dar el uso de la voz a la doctora Idalia. Por favor, Idalia. Sí, gracias. Bueno, es muy, muy importante tomar en cuenta que se requiere una reflexión. Celebro mucho estos espacios, de verdad, igual que el congreso que se celebró en el Estado de México respecto a este tema, porque sí es fundamental. O sea, no puede ser solamente a veces mirar quienes estamos en la parte federal, solo estamos mirando a veces el punto federal, ¿no? Y desconocemos a veces mucho la problemática de los tribunales del fuero común, ¿no? Y todo este sistema tiene que partir, precisamente la palabra es esa, de una federación, ¿no? O sea, creo que eso es lo que se ha invisibilizado mucho. Hemos perdido esa palabra, como que existe, pero no funciona tanto ya en la realidad entre el tema de impartición de justicia. Creo yo que no hay como, salvo en algunos puntos como esos foros, pero no hay una discusión, yo creo, más profunda al respecto, escuchar más cuáles son las problemáticas de cada estado de la República en estos puntos, ¿no? ¿A qué se enfrentan los juzgadores en los estados de la República, las juzgadoras? ¿Cuáles son algunos puntos torales a partir de la ubicación geográfica de cada entidad federativa? ¿Cuáles son? O sea, vaya, como un diagnóstico que yo echo de menos desde el Libro Blanco, por ejemplo, que ya tiene sus años, pero fue un trabajo del doctor José Antonio Caballero Juárez, y que no quiero equivocarme y con su otro colega y otro equipo muy serio de jurídicas en ese tiempo, que se trabajó junto con la Suprema Corte de Justicia, pero es hacer estos diagnósticos. Yo creo que eso ya hace falta otra vez en estos espacios, más con la reforma de 2021, más con el nuevo sistema de precedentes. Yo creo que sí va a ser muy importante que retomemos estos espacios en una manera similar a cuando se hizo el ejercicio con el libro blanco. Y en lo otro, bueno, pues les dejé aquí un librito que acaba de salir, de junio de 2021 de la Suprema Corte, que hace una muy buena identificación del control de convencionalidad y los criterios más recientes al respecto. Y bueno, pues yo agradecerles infinitamente la invitación. Créanme que estoy muy, muy contenta y sobre todo aprendí mucho de todos y todas ustedes. Gracias. Doctora Idalia, muchísimas gracias por tu participación, siempre muy concreta, siempre también crítica
de los elementos y con toda esta experiencia que has tenido en el Poder Judicial de la Federación. Estamos muy, pero muy contentas y contentos de tenerte en este espacio. Ha sido un gusto escucharte y también, ¿no? Hay varios elementos que ahí ya tomamos nota para poder profundizar en estos análisis. Magistrada Armida, por favor, les demos el uso de la voz para sus conclusiones finales. Gracias, doctora. Bien, mis conclusiones serían las siguientes. O sea, por una parte, el fortalecimiento de los poderes judiciales locales a través del respeto de sus garantías jurisdiccionales. Asimismo, o sea, una implementación de todo lo relativo al desarrollo humano y al humanismo hacia los órganos jurisdiccionales desde la perspectiva de los valores. O sea, que traigan consigo, o sea, un mayor compromiso y sensibilidad por parte de los juzgadores en cuanto a la responsabilidad social de su función. Y obviamente que dentro de las garantías jurisdiccionales sabemos que está la autonomía presupuestaria. Pues igualmente que se fortalezca esta autonomía presupuestaria y también la capacitación y formación de los integrantes de los órganos jurisdiccionales en todo lo relativo, digo, en todos los aspectos jurídicos, pero, o sea, agregando un aspecto más que sería precisamente el de una verdadera comprensión en cuanto a las nuevas formas de interpretación a que obliga la reforma constitucional, o sea, la incorporación de los derechos humanos a la legislación nacional para poderla articular precisamente adecuadamente con la nacional y poder facilitar el acceso efectivo a la justicia y evitar precisamente todos esos formalismos judiciales que, como yo comentaba, tenemos una tradición de formación jurídica que en ocasiones nos impide el avance. Entonces hay que fortalecer esa formación. Sería por mi parte todo, doctora. Muchísimas gracias. Magistrada Armida, qué gusto escucharla en este espacio, de verdad que ha sido muy enriquecedor, todas las reflexiones que nos ha puesto, debemos pues seguirlas trabajando y coincido con usted la necesidad imperante de fortalecer a las justicias locales. Muchísimas gracias por estar en este seminario y bueno, pues esperamos que tener oportunidad con todas y todos ustedes de seguir reflexionando sobre estos temas. Y finalmente, para cerrar ya la mesa, las conclusiones del maestro Luis Tapia. Por favor, Luis. Muchas gracias. Muy rápidamente, diría 3 reflexiones. Que la discusión sobre federalismo judicial ponga en el centro los derechos de las personas, especialmente el respeto, la protección, la garantía del derecho al acceso a la justicia en todas las materias del derecho. 2, que la discusión sobre el federalismo judicial no pase por alto que los tribunales locales tienen facultades plenas para aplicar derechos de fuente internacional, atendiendo al parámetro de control de regularidad constitucional en los casos que resuelven, dado que por la realidad del país, en la mayoría de los casos son tribunales terminales en la vía de los hechos. Y 3, no quiero pasar por alto que la doctora Ana Laura Magaloni ha apuntado desde hace más de una década la necesidad de voltear a ver la justicia local como una forma de fortalecer el acceso a la justicia con un enfoque de igualdad estructural. En otras palabras, la realidad es que el acceso a la justicia en México es un privilegio al que no acceden las personas más empobrecidas. Y eso debe cambiar. Si queremos fortalecer en serio el sistema de justicia, ello debe necesariamente pasar por fortalecer los sistemas de justicia locales, poniendo en el centro los derechos de todas las personas. Agradezco nuevamente a la doctora María Elisa Franco, al doctor Luis Fernando Rentería por este espacio. Me voy pensando mucho en todos los temas
aquí debatidos y en la necesidad de voltear a ver la justicia local. La realidad es que no podemos obviarlo a quienes nos preocupa que todas las personas en realidad puedan acudir a un tribunal y puedan resolver, y el Estado pueda resolver los conflictos que no pueden ser resueltos sin intervención del Estado. Muchas gracias. Luis, muchas gracias. Nos dejas pues elementos muy importantes con tu participación y me parece que algo que hay que destacar es el poner en el centro a las personas. ¿Y qué es lo que hace la Constitución desde 2011 con esta reforma en materia de derechos humanos? El ministro Juan Silva lo ha señalado en distintos espacios y es poner a las personas en el centro de todo el quehacer estatal. Bueno, pues quiero agradecerles a nombre del doctor Luis Fernando Rentería, con quien coordino este seminario y del mío propio, a las y los ponentes de esta mesa y de manera muy especial a todas las personas que nos acompañaron a través tanto de nuestra aula Zoom como de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por sumarse para analizar estos temas que son muy importantes para el Estado de Derecho.